Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Qué tal? Otro poquito y no llego. De hecho, me pasé 3 minutos. Disculpen, tuvimos un día agitado desde la madrugada. Anduvimos corriendo en relación a nuestro trabajo. Y ahorita que nos dimos un tiempo para comer, estaba yo disfrutando una increíble comida que me hizo mi esposita, el deleite de mis ojos. Ah, qué rico estaba. Pero ya el último taquito me lo tuve que pasar sin masticar. Porque me di cuenta de la hora y dije, no, ya me pasé de vivo. Entonces vamos a prepararnos. Aquí está. Listo. También les ofrezco una disculpa que no había podido, no he podido más bien transmitir, ¿cómo se llama? Lo que nos tocaba. Sigo con problemas aquí. Aquí está ya. Ya. No había podido transmitir esta semana. Hemos estado ahí medio apurados, gracias a Dios, con un poco de trabajo, con otras circunstancias. Pero el Señor, como leímos antier, ¿no? Su misericordia es para siempre. Vamos a iniciar como se deben de iniciar todas las cosas que pertenecen al Señor. Perdón que, ¿cómo se llama? Que tenga el micrófono así, pero ya me di cuenta que soy yo el que interfiere con mis pulseras que siempre traigo y por eso estos videos no se oyen bien, ya me dijeron, ya, entonces ya lo tengo que hacer así de esta manera. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas, muchas gracias por esta bendición del día de hoy, Señor. Gracias por este día que está terminando. Gracias porque ya nos tienes resguardados en tu casa, Señor. Por los que van en camino, llévalos con bien. Manda legiones de ángeles a que los protejan, como es según con tu palabra. Asimismo, Señor, te pedimos que lo que hoy se dé aquí sea conforme a tu palabra, sea sana doctrina, Señor, que no sean ideas personales, que no sean tonterías de otros lados que se están escuchando, sino que siempre, siempre estemos basados todo en tu palabra. Te pedimos que tú estés presente con nosotros, Señor, porque donde están dos o tres reunidos, tú estás en medio de ellos para que todas las cosas salgan a bien. Te damos gracias por los alimentos, por el trabajo, por el fruto de nuestras manos y te pedimos, Señor, por todo, todo, todo lo que nos has dado y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, me di cuenta, me dijeron por ahí que era el micrófono el que causaba yo interferencia. Espero que sea eso, si no, no sé si, no, no, es igual, no sé por qué en esta, a lo mejor no he configurado bien el programa, por eso no se oye, no se escucha bien. Pero bueno, vamos a dejar todo en manos del Señor. Otra vez voy a agarrar mi clásica pose de estar sentadito como me gusta. Y vamos a darle. Se supone que hoy nos tendría que tocar la sesión de oración, que como les decía era la última clase. Y los lunes nos tocaba la clase de teología sistemática que estamos viendo cristología. ¿Se acuerdan que hace 8 días no vimos nada de cristología? Porque vimos el lunes el plan de salvación y el miércoles vimos en la materia de oración la adoración y la alabanza. Entonces hoy vamos a retomar otra vez cristología como si fuera lunes y vamos a ver una serie de cosas. Primero que nada, creo que lo importante es recalcar que muchos de nosotros sí tenemos la costumbre o las ganas de leer la palabra, pero a veces los afanes de esta vida, el trabajo, las presiones, los problemas, todo eso, hacen que leamos de manera muy rápida. O que nada más leemos, ay, por compromiso, ¿no? Por cumplir con el plan bíblico y seguir así de esa manera. Muchas veces ni siquiera ponemos atención en lo que estamos leyendo. Simple y sencillamente lo hacemos de largo. Hacemos que siga así y no ponemos atención en los que leemos. Y cuando ponemos atención por ahí se nos pega uno o dos versículos y ahí casi siempre los andamos mencionando porque pues, son los que más nos acordamos, ¿no? O luego en la congregación casi siempre nos repiten versículos para que nos aprendamos de memoria y hay unos que, por ejemplo Juan 3:16, ¿no? Todos se lo aprenden de memoria, de tal manera. Almita, bienvenida, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí, gracias Almita. Ajá, y les decía, muchas veces leemos la palabra de Dios o leemos los versículos y no nos damos cuenta del alcance que tienen, ¿no? Del mensaje que tienen.
A lo mejor no es así para todos, a lo mejor para algunos un versículo le pegará en lo más profundo del corazón y para otros es un versículo normal y ellos buscan otro versículo. Ajá. Señora Guadalupe, bienvenida, que Dios bendiga su vida. Gracias, gracias por estar aquí, que Dios la bendiga. Y seguimos. Entonces, les decía, leemos los versículos o leemos la palabra y muchas veces sí nos mueve cuando estamos concentrados, cuando estamos con meditación, sí los comprendemos, sí nos pega, sí nos llega a ser. Pero hay muchos versículos que pasamos de largo. Ajá, hay muchas personas, por ejemplo, ya tocando el tema del día de hoy, Jesucristo, hace 15 días vimos el Calvario de Cristo, vimos desde que lo arrestaron hasta que murió en la cruz. Ajá, todo lo que pasó, todo el dolor físico, todo el tormento, todo el dolor psicológico, los síntomas médicos que presentó, de qué murió, todo eso lo vimos desde una perspectiva humana, desde una perspectiva médica, cómo murió Jesucristo, qué fue lo que sufrió, qué fue lo que sintió, ¿no? O sea, que todo eso que se narra en la palabra, que cuando lo atravesaron con la lanza salió agua y sangre, es un término médico que sí existe y ahí les mencioné el término médico. Eso también que sudaba sangre, muchos piensan que es una exageración del autor, sin embargo si consultamos a un médico nos vamos a dar cuenta que eso también fue verdad, el sudar sangre es una realidad. Pero bueno, cuando Jesucristo estuvo en esa cruz, antes de morir, pronunció 7 frases, ni siquiera son palabras, fueron frases completas. Eh, Gracias, gracias señora Guadalupe, que Dios le bendiga, gracias. Entonces, no fueron palabras, una palabra es no, sí, tal vez, tal, no. En este caso fueron 7 frases. Y las hemos leído y releído, y a veces sentimos lástima, a veces nos toca tantito el corazón, pero nunca vemos más allá qué significó cada frase que el Señor Jesucristo dijo en esa cruz cuando estaba colgado del madero. Ajá, entonces hoy vamos a hacer el intento de terminar por lo menos 5 frases, si no, el día de mañana continuar, ahora sí, me comprometo a que el día de mañana a la misma hora por el mismo canal vamos a terminar las últimas 2 o las últimas 3 dependiendo del tiempo. Ajá, vamos a empezar con la primera frase, vamos a empezar con la primera lámina. Dice 7 frases de Cristo en la cruz. Ajá, el Señor Jesús, antes de morir, antes de entregar el Espíritu, pronunció 7 frases. Ajá. Les vuelvo a recalcar, no son palabras, frases completas, oraciones completas. Ajá. Pero cada una de las frases que nuestro Salvador pronunció, estando clavado ahí en el madero, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Ajá. Hay un mensaje grandioso, grandísimo en cada una de las frases. Y sobre todo hay algo que tenemos que aprender. De cada una de las frases Jesucristo nos dio un ejemplo que tenemos que aprender. No solamente es, ay pobrecito, cómo lo maltrataron, ay pobrecito le pegaron. No, cada una de esas frases tuvo un momento, un lugar y una razón de ser expresadas. Entonces, ¿cuáles son esas 7 frases? Ok, encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, la palabra de perdón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 43, tenemos la palabra de salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos del 26 al 27, tenemos la palabra de amor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, tenemos la palabra de dolor espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, tenemos la palabra de dolor físico. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, tenemos la palabra de victoria. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, tenemos la palabra de entrega. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada una de estas. Ok, la primera es esta, la palabra de perdón. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, la versión que estamos transcribiendo aquí en las láminas es la Reina Valera 2015. Todas las Reina Valeras dicen lo mismo. Ajá, todas dicen lo mismo. Siempre agarro la 2015 porque es más entendible, a menos que sí cause confusión. Hace poquito mi esposa me hizo notar
que en la Reina Valera 2015, cuando dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero, en uno de los evangelios se lee que es colgado de un árbol. Entonces ahí sí ya hubo un poquito de confusión, y lo que hicimos fue poner el versículo de la Reina Valera 1960. Pero bueno, dice la Reina Valera 2015, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos se echaron suertes. Así dice la palabra, escrito está así. La frase que dijo Jesucristo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a partir este versículo para entender lo que dijo. Padre, perdónalos. Nosotros pensamos, ay, qué lindo el amor de Jesucristo que está perdonándolos, ¿no? Así debemos de perdonar. Pero no nos damos cuenta. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Vamos a suponer, a los que son padres y ven estos videos, vamos a suponer que ustedes van llegando a su casa, del mercado, del trabajo, del salón de uñas, de donde ustedes quieran, van llegando a su casa. Y de repente ven en la puerta de su casa a un tipo que le quiere pegar a su hijo o a su hija. Uno como padre, ¿qué hace? No, yo me lo desayuno vivo. O sea, nadie le va a hacer daño a mi hija, a mi hija, mientras esté yo presente. Ajá, no sé cómo le haga, pero nadie le va a hacer daño. Todos los que son hijos, imagínense ustedes hijos grandes que van llegando a su casa y al contrario, ven que alguien le quiere pegar a su mamá, le quiere pegar a su papá. Como buen hijo, yo creo que también hasta se olvida uno que es cristiano y se meterían a defender a su mamá, se meterían a defender a su papá, pero ya con ira, ¿no? Ya con, yo no sé, ojalá Dios quiera que nunca pasemos por esa situación de que alguien le quiera hacer daño a un ser querido y se nos olvida hasta que somos hijos de Dios y nos queremos desayunar al que le quiere hacer algo a nuestra familia, ¿no? Imagínense nada más ahora, imagínense a Dios Padre, al Creador del universo. Él estaba viendo todo lo que le estaban haciendo a Jesucristo, a su Hijo unigénito, en quien tenía complacencia, a aquel Hijo engendrado, no creado. Dios estaba viendo todo lo que le estaban haciendo a Jesucristo. Cuando lo ofetearon, cuando lo patearon, cuando le dieron de latigazos, cuando le pusieron la corona de espina, cuando lo clavaron a la cruz, todo eso lo estaba viendo Dios. Así como es un Padre de amor, también hay versículos que cuando Dios se enoja, dice un versículo de Hebreos, ¿cómo dice? Que Dios, no, se me acaba de olvidar, pero dice más o menos así, no quisiera caer en manos de un Dios airado, a un Dios enojado. Imagínense nada más al Creador del universo que estaba viendo todo lo que le estaban haciendo a su Hijo. ¿Saben qué hizo Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónales? Evitó que nuestro Dios Padre Todopoderoso destruyera el universo así, de una sola pasada. Ajá. Imagínense cuánta ira, cuánta enojo de Dios detuvo Jesucristo con esa frase. Dice Pedro en su discurso allá en el libro de Hechos, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y ustedes me refiero a judíos, romanos, gentiles y todos los que andaban por ahí. Ajá, lo golpearon, lo martirizaron. Y aún así Jesucristo intercedió por ellos ante el Padre para que no hiciera nada, para que se cumpliera su voluntad. Nada más imagínense cuánta ira divina, independientemente de que Jesucristo también nos estaba enseñando lo que es el verdadero perdón al enemigo. Yo creo que si alguien nos da una cachetada, dice la palabra, pues pongo la otra mejilla, ¿no? Que también hay que ver con quién hay que poner la otra mejilla, porque solamente es entre cristianos. Ajá, es lo que no comprendemos. Pero bueno, imagínense, ¿no? Pero ya cuando me da dos, no, pues ahora sí, ¿qué traes, no? O sea, déjate venir uno por uno agarrados de la mano. Pero Jesucristo nos está enseñando que tenemos que perdonar, no importa las circunstancias. Ese es el amor. Él sabía que tenía que redimir a todo el pueblo, a todas las naciones, a toda la creación la tenía que redimir. No podría haberse ido Jesucristo
sin perdonar a los que le estaban haciendo daño. Ajá. Es lo que nos enseña Jesucristo en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan cuando analizamos el Padre Nuestro en la clase de oración? Que decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, y perdonen, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nada más imagínense, ¿no? Y porque si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo esperas que Dios te perdone? Imagínate nada más, ajá, imagínate nada más que estás, ¿cuánto es el amor de Cristo para perdonar todo lo que le estaban haciendo? Nada más imagínate. Ahora, bueno, vamos a acabar con esto y vamos a hacer ahí una pequeña pregunta. En la segunda parte dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguno de los que estaban ahí, a excepción de las mujeres y Juan, ninguno de ellos sabían a quién estaban matando. Ajá, ninguno era consciente de lo que hacían. No sabían el grado de maldad que estaban cometiendo porque no habían reconocido a Dios encarnado como el Mesías, a Jesucristo. Léanlo ahí en Hechos capítulo 13 versículos 26 al 27. Dice Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2 versículo 8, que si nosotros hubiéramos reconocido a Jesucristo como Mesías, no lo hubieran crucificado. Miren, yo les apuesto así, que si Jesucristo viniera hoy en día, en estos tiempos, aquí a la Ciudad de México, olvídense al mundo, que viniera aquí a la Ciudad de México en estos tiempos, yo creo que en menos de un año ya lo estaríamos crucificando ahí en el Zócalo. Ajá, porque así somos. O sea, estamos leyendo que eran romanos, judíos, gentiles, pero jamás pensamos que por la culpa de Juan, por mi culpa, el Señor Jesucristo estaba colgado en un madero, sufriendo por mis pecados. Yo no puedo decir, no, es que sufrió por los pecados de los judíos, sufrió por los pecados de... No, sufrió por mis pecados. Eso es lo que tenemos que aprender también de esta frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces antes de venir a Cristo cuántas veces nosotros rechazamos a Cristo, nos burlamos de Cristo? ¿Cuántas veces nunca ni siquiera nos acercábamos a su palabra? Ajá, ¿por qué? Porque no sabíamos lo que hacíamos. Ajá, no sabíamos lo que hacíamos, rechazábamos a Jesucristo y lo rechazábamos de manera fea, lo rechazábamos así, de no quiero saber nada de Cristo, ¿no? Gracias a la misericordia del Señor, nos perdonó porque no sabíamos lo que hacíamos y ahora sí, ya lo conocemos, ya lo seguimos, bueno, medio lo conocemos porque somos bien flojos para leer la palabra, pero por lo menos ya estamos ya estamos salvos, ya somos salvos cuando recibimos a Jesucristo de corazón, cuando ya tuvimos una fe y un arrepentimiento genuino, que lo vamos a ver en una de las frases. Entonces, la primera frase es la palabra de perdón, cuando Jesucristo perdona a todo el mundo, no solo a los que lo estaban clavando, a todo el mundo, porque no sabíamos lo que hacíamos. Eso es lo que significa esa frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vámonos a la segunda frase. Dice así, ay, perdón, me equivoqué, aquí está. La palabra de salvación. Ahora viene la palabra de salvación. Ok, ¿a qué se refiere la palabra de salvación? La frase que dijo Jesucristo. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Híjole, no. Vamos a poner el contexto. Vamos a poner el contexto. Ajá. Vamos a ver. Ustedes saben que cuando crucificaron a Jesucristo, lo crucificaron junto con los ladrones. Ajá. Lo crucificaron junto con los ladrones. Por ahí dice la tradición judía, los escritos rabínicos, la historia judía, que uno de los ladrones se llamaba Dimas y el otro Gestas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver cómo se llama. El chiste es que estaban dos ladrones ahí. Ok, no solo eran ladrones, porque la ley romana solamente crucificaba a los criminales más, ¿cómo decirlos? Más malos, más perversos, que habían cometido los peores de los crímenes. De hecho, les doy un dato de la cruz.
a lo mejor algún día les sirve. La muerte en la cruz estaba diseñado para los esclavos, por eso se llamaba sacrificium servile, supplicium servile, se llamaba así la muerte en la cruz, pero después esa muerte en la cruz fue trasladada a los peores criminales. Era tan horrible esa muerte, era tan fea, era tan degradante, que a ningún ciudadano romano se la hacían, solamente a los demás. Solamente se la hacían a un ciudadano romano cuando era un traidor a la patria. Entonces sí, le aplicaban ahí la cruz a ellos. Pero bueno, estaba Jesucristo clavado sin ninguna culpa, inocente de todo. Pero a su lado estaban los dos ladrones. Dice uno de los ladrones en el versículo 41, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué estaba haciendo ahí el ladrón en la cruz? ¿Qué estaba haciendo ahí? Un reconocimiento de su pecado. Él dijo, yo estoy aquí porque me lo merezco. Yo estoy aquí porque eso es lo que mis acciones me tuvieron aquí en la cruz. Ajá. Y todavía, ese es un reconocimiento de pecado. Ajá. Y en el versículo 42 le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es eso? Eso es un arrepentimiento. El ladrón sabía con quién estaba. Cuando lo vio Jesucristo, si leyéramos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que cuando se presentaba como Señor, cuando Él decía, soy el Señor, todo el mundo se caía. Vean en el arresto de Jesucristo en Juan, cuando es el octavo yo soy, cuando le preguntan que quién es al que buscan y Jesucristo dice yo soy, todos se caen. Y todos me refiero a más, por lo menos había en el arresto de Jesús 200 o 300 personas y todas cayeron al suelo. Cuando se presentó con Pablo se cayó del caballo y luego se volvió a caer, así dice la palabra. Cuando el Señor Jesucristo se muestra con su señorío, no puedes hacer nada y te caes, interior o exteriormente. Y el ladrón reconoció en ese momento con quién estaba hablando. Ajá, era ni más ni menos que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Mesías esperado, era Jesucristo. Y le dice así, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué tuvo ahí? Tuvo fe en Jesucristo. Ahorita vamos a ver ese versículo donde dice que hay fe en Jesucristo, fe en Dios y además tuvo arrepentimiento. Porque cuando reconoció sus pecados y luego le dice, acuérdate de mí, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo he pecado, ¿qué hago? Y Jesucristo, ¿qué le dice? En el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice por ahí en uno de los libros que estuve investigando que este fue el mejor ladrón de toda la historia de la humanidad. El mejor ladrón de toda la historia de la historia mundial de la humanidad, de todos los ladrones que han existido en el mundo. ¿Por qué? Porque se robó el cielo. En ese momento se robó el cielo. Ajá. ¿Qué hizo ese ladrón para tener tan grande recompensa? Primero que nada lo reconoció como rey. ¿Por qué? Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ajá. Y luego dice, tuvo fe y arrepentimiento genuinos. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 21, que tenemos que tener fe en Dios y arrepentimiento sincero de corazón. Ajá. En ese momento el ladrón estaba reconociendo como rey a Jesucristo. Ajá, estaba reconociendo como rey a Jesucristo. Tan es así que Jesucristo, que vio todo, que sabe todo, vio su corazón y vio que tenía un arrepentimiento genuino. ¿Y qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, vamos a analizar un poquito más porque con este versículo es una bomba atómica para sectas y falsas religiones. Ajá, es una bomba de la que le dan vueltas y vueltas y no pueden escapar. Preséntensela a ustedes, a los testigos de Jehová, preséntenselos a los adventistas, preséntenselo a católicos este versículo y no tienen defensa contra este versículo. ¿Por qué?
Porque con este versículo se tumban todas esas falsas cosas, doctrinas falsas. Se tumba primero la salvación por obras, se tumba la salvación incompleta, se tumba el purgatorio, se tumba el sueño de los justos, se tumba lo de la puerta del cielo, se tumba lo de la oración por los muertos. No, ya, con eso lo acabas. ¿Por qué? Porque en palabras de Jesucristo, miren, si ustedes tienen una Biblia, hay muchas Biblias que tienen las palabras de Jesucristo en rojo. Y se van a dar cuenta que todas estas frases están, los versículos en rojo, porque son palabras de Jesucristo. Cuando están en rojo, significa que son palabras de Jesucristo. ¿Por qué se derrumban todas estas doctrinas falsas? La salvación por obras. Ok, la salvación incompleta. ¿Qué significa la salvación por obras? Por ahí muchos dicen, acabo de ver a una... Yo, la verdad, antes los insultaba, antes tenía ganas de tenerlos enfrente y pegarles. Ahora solamente le pido a Dios que los perdone y que ellos tengan tiempo de arrepentirse. Porque acabo de ver un video de una pastora que tiene como un año que lo subió a YouTube, donde dice que Jesucristo solamente te da el 60% de la salvación, y que tú por medio de tus obras entregas el diezmo, porque es bien insistente en el diezmo. Es más, esa señora dice, ni siquiera es pastora, perdón por haberle otorgado el título, esa señora dice que si tú no diezmas te vas al infierno. Bueno, dice que la salvación solamente la da Jesucristo, el 60%, y que la demás la tienes que ganar tú. Los que profesan la fe católica dicen que existe un purgatorio cuando hiciste los famosos pecados veniales, ¿no? De los que puedes tener perdón, y que entonces te vas a ir al purgatorio a tratar de purgar por esos pecados. Otros dicen que cuando mueres, inclusive entre sectas, entre hermanos cristianos, dicen que te vas al sueño de los justos, porque la palabra te dice que te vas al seno de Abraham. Otros te dicen que llegas a la puerta del cielo y que ahí el buen Pedro tiene las llaves y que va a leer en el libro si tu nombre está inscrito. Es una verdadera barrabasada, muy mala tergiversación de la doctrina. ¿Por qué? Porque el ladrón en la cruz no cumplió nada de eso. Vamos a analizar al ladrón. El ladrón, ¿ustedes creen que haya hecho una obra buena para estar en esa cruz? Él mismo dijo, yo me lo merezco. La palabra dice que es ladrón, pero si nos vamos a historia romana nos vamos a dar cuenta que la cruz, como les había mencionado al principio, estaba destinada para los criminales más perversos, para los peores criminales, para los traidores a la patria, para los parricidas, para los matricidas. Era lo peor para los homicidas. Entonces, ¿qué buenas obras pudo haber hecho el ladrón? Ninguna. Ok. Salvación incompleta. Ok. Jesucristo no le dijo, no, te vas a ir al purgatorio, no, te vas a ir al sueño de los justos, no, me esperas en la puerta del cielo. No le dijo eso, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús no le dijo, espérame, yo voy al cielo, pero tú te vas a quedar en la puerta. Tú te vas a quedar en la puerta hasta que alguien salga a atenderte y ver si estás en el libro de la vida, porque si no estás, ni modo, se cancela la invitación. No. La salvación fue instantánea. Cuando Jesucristo le dijo, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando le dice cuándo, es hoy, de manera inmediata. Lo que haya sufrido, lo que le restaba de vida en la cruz, porque a él sí le rompieron las piernas, ya fue de veras algo que ni siquiera lo sintió, porque ya sabía a dónde iba ese ladrón. Él no se tuvo que bautizar, él no se tuvo que comulgar, él no tuvo que hacer la primera comunión, él no tuvo que, ¿cuál es el otro? No lo tuvo que bendecir un hombre, echarle que agua bendita para que tuviera la extrema unción. Ni siquiera sabemos si era casado. O sea, no cumplió con ninguno de los sacramentos que dice la Iglesia Católica que tienes que tener para poder ingresar al cielo. Con ninguno de esos cumplió. Es más, no cumplió con una de las ordenanzas de Jesucristo, que es la de bautizarse, ¿no? Y la cena del Señor. El ladrón no las cumplió, pero Jesucristo le dijo, hoy, de manera inmediata se fue al cielo. ¿Con quién iba a estar? Le dice, hoy estarás conmigo, con Jesucristo, con el Rey de Reyes,
con el Señor de señores, con el Dios todopoderoso, por el medio de Él fueron creadas todas las cosas, el sustentador de todo lo que vemos y de todo lo que existe. Y además, ¿en dónde? ¿En dónde le dice que va a estar? En el paraíso. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El cielo donde mora Dios. Ajá. ¿Quieren que platiquemos de los tres cielos? En otra sesión pregúntenme o manden comentarios acerca de los tres cielos. El primer cielo donde habitan las aves y las nubes, ¿no? Segundo cielo, la atmósfera, donde, después de la atmósfera terrestre. Tercer cielo, donde está Dios morando. Ajá, y bíblicamente está sustentado. Ahí después, si quieren, les damos los versículos, pero nunca preguntan nada. ¿Quieren saber cuáles son los tres cielos? Manden su pregunta, ya sea aquí al grupo o ya sea a YouTube, porque también subimos los videos a YouTube. Y ahí les respondemos bíblicamente. Víctor, bienvenido, buenas noches, mi hermanito. Qué bueno verte, mi estimado Timoteo. En serio, estaba pensando en la tarde en ti. Dije, híjole, ¿dónde andará ahora el buen Víctor? Ojalá esté en su casa. Qué bueno verte, que Dios te bendiga, Víctor. Gracias, gracias por estar aquí. Entonces, les decía, ¿quieren saber de los tres cielos? Manden la pregunta y ahí les sustento bíblicamente los tres cielos que menciona la palabra de Dios. Pero entonces, ok, no dejen que les laven el coco. Decirles que ustedes tienen que hacer obras, que ustedes tienen la salvación incompleta, que ustedes se van a ir al purgatorio, que ustedes se van al sueño de los justos, que ustedes se van a las puertas del cielo. No, ustedes, tal como se lo dijo al ladrón en la cruz, esa frase, aplíquensela a ustedes. Cuando ustedes reciben, en casa, gracias a Dios, qué bueno, Víctor. Cuando ustedes reciben a Jesucristo de manera sincera, con una fe depositada en Él, con un arrepentimiento genuino, Jesucristo les dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aduéñense de esa frase. ¿Por qué tienen miedo? Híjole, si ustedes vieran en las congregaciones, en los institutos, en los lugares donde enseñan la palabra, cuando les preguntan, a ver, ¿quién se va a ir al cielo? 2 o 3 personas levantamos la mano porque nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Asimismo, cada uno de nosotros debe de tener esa seguridad. Aquí está esto, con estos versículos se derrumban todas esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque en palabras de Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acabó. Adiós la salvación por obras, adiós la salvación incompleta, adiós el purgatorio, el sueño de los justos, la puerta del cielo y no sé qué tantas porquerías más han sacado fuera de contexto. Cuando Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, el ladrón era el peor de los criminales que podía estar junto a Jesucristo. ¿Y cuál fue la recompensa cuando reconoció a Jesús como rey? El paraíso. Esa es la enseñanza que tenemos que tener. No solo se la dijo al ladrón, la palabra de Dios es para todos nosotros. Entonces, cuando yo tengo una fe y un arrepentimiento sincero, genuino del corazón, la palabra de Jesucristo la aplico en mí y le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Yo la verdad no sé por qué no quieren leer. Cuando vemos estas cosas, ahí le dan bien fácil en la torre a todos los demás. Pero bueno, gracias a Dios que nos está dando fuerzas para estarles leyendo la palabra diariamente y ojalá sigamos mucho tiempo así, hasta que el Señor nos los permita, hasta que nos llame a su presencia. Basta, no sé, pero ni enfermo, ni como dice Pablo, ni la lluvia, ni los truenos, ni la nieve, ni enfermedades, ni tristezas, ni depresiones nos va a hacer que dejemos de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Vámonos, esta está muy bonita, con la tercera frase. Vámonos con la tercera frase. ¿Qué dice esta frase? Es la palabra de amor. La palabra de amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, dice así: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en casa. Ok, este versículo es el principal que agarran los que profesan la fe católica para decir que María debe de ser adorada. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesucristo se la entregó a todos los creyentes. No sé qué Biblia lean, no sé qué mal lo hayan comprendido,
Pero en cualquier versión que ustedes vayan a leer, inclusive las nuevas, la NBI, la NTV, la TLA, la DHH, todas ustedes, el que tengan nuevas versiones, se van a dar cuenta que siempre le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dice, a Juan, he ahí a tu madre. Nunca se le entregó a nadie. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponernos en contexto, vamos a ponernos históricamente en contexto. A Jesús siempre lo acompañaron muchas mujeres dentro de su ministerio. Yo siempre le dije el marierío, porque eran muchas Marías. Pero no nada más lo acompañaron, las mujeres ponían ahí una lana. Por ahí muchos dicen que María Magdalena fue la mujer adúltera que agarraron en adulterio, ¿no? Nada que ver, nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, María Magdalena, según algunos historiadores, no sé si sea verdad, no sé, yo he tratado de leer acerca de María Magdalena y dice que María Magdalena, se llama María Magdalena no porque Magdalena sea un nombre, porque ella era de la región de Magdala. Magdala es un puerto, Magdala es un puerto. María Magdalena, la palabra dice que solamente sacó de ella 7 demonios, pero no dice ni en qué trabaja, ni qué hacía, ni nada. Muchos le dicen que era ramera, que era adúltera. No, la palabra no dice eso. De hecho, históricamente dicen que María Magdalena era viuda de un señor que tenía barcos en ese puerto y que le dejó todos esos barcos a María. De ahí María mantenía el ministerio de Jesucristo. Lo mismo que muchas mujeres que trabajaban para Herodes, prácticamente ellas la que daban la lana para que Jesucristo y sus discípulos estuvieran predicando la palabra. Pero vámonos directamente cuando Jesucristo estaba en la cruz. Cuando Jesucristo estaba en la cruz estaba solo. Ninguno de sus discípulos, ninguno de sus seguidores, ni todo el marierío, ni todas las mujeres, ni los 70, ni los 72, ni los 500, ni los 12, nadie. Los únicos que estaban con Jesucristo en la cruz apoyándolo eran Juan, el discípulo amado, y 4 mujeres. 4 mujeres. ¿Quiénes eran esas 4 mujeres? María, la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús. La hermana de María, Salomé, que es la mamá de Juan. María, la mujer de Cleofas. Ahí tienen la respuesta para uno de los caminantes de Maús, pero no leen. Y María Magdalena. Eran 3 Marías más Salomé. Eran las únicas que estaban viendo ahí. Si estaba sufriendo María o no, la palabra no lo dice. Yo creo que María sí estaba sufriendo. Como no iba a sufrir viendo todo lo que le estaban haciendo a su hijo. No hay ningún versículo, absolutamente ningún versículo en la Biblia, y créanme, yo la he leído varias veces, no me la sé de memoria, ni soy experto, pero no he encontrado jamás un versículo en donde se mande a idolatrar a María, la madre terrenal de Jesús. No lo hay, a menos que lo inventen y se lo corten y se lo peguen a la Biblia, no lo hay. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús se la encargó a Juan? Ok, Jesús, acuérdense que nació como cada uno de nosotros. Jesús era 100% humano. O sea, María, por medio del Espíritu Santo, tuvo un embarazo. María tuvo a Jesucristo, el Jesucristo humano. Y mientras nuestro Señor fue bebé, niño, adolescente y parte de juventud, ¿quién cuidó a Jesucristo? ¿Quién cuidó a Jesucristo? María. Ok, José, pero aquí cuando Jesucristo murió, José ya tenía varios años de muertito. Pero María fue la que cuidó a Jesús, fue la que le cambió los pañales, fue la que lo bañó, fue la que lo llevaba a la sinagoga, fue la que vio por él, fue la que lo defendió. Tal y como a lo mejor algunos no tuvimos la oportunidad de tener una mamá de esa naturaleza, pero siempre tuvimos a alguien que nos defendiera. En este caso Jesús tuvo a su madre terrenal, que siempre lo defendió, siempre lo protegió, siempre lo cuidó. ¿Qué decían los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús, otra de las cosas con las cuales ustedes pueden derribar, el mito de la virginidad perpetua de Jesús, porque la palabra de Dios menciona 4 hermanos y otras hermanas que no sabemos cuántas son. Entonces María no pudo haber sido virgen eternamente, pues porque se embarazó de manera natural en una unión con José, y de ahí nacieron los hermanos de Jesús, Santiago, Judas, ¿cuál es el otro? Santiago, Judas,
De hecho, ellos escribieron 2 epístolas. No me acuerdo los nombres de los otros, disculpen mi ignorancia, pero no me acuerdo los demás, pero además menciona que tuvo hermanas. Ok, sus hermanos lo tachaban de loco. Ajá, este está bien loco. De plano ya se le botaron las cabras. Este ni lo conocemos. Ni siquiera estaban ahí los hermanos de Jesús. También los hermanos de Jesús ya eran casados. Ya eran casados. Ajá. O probablemente eran casados. Por eso, ¿qué pasaba con las viudas en tiempos de Jesucristo cuando moría su esposo? Más bien, ¿qué pasaba con las mujeres cuando se moría su esposo? La misma palabra nos menciona que eran los seres más desvalidos que podía haber, porque el mismo templo, los mismos desgraciados fariseos y sacerdotes del templo les quitaban sus pocas posesiones. Ajá. Jesucristo siempre vio por su mamá, siempre vio por su mamá. ¿Qué iba a pasar ahora que Jesucristo estaba muriendo? Se la tenía que encargar a alguien que pudiera ver por ella. ¿Quién era ese alguien? Primero, el único discípulo valiente. Yo creo que por eso Juan en su evangelio se puso el discípulo amado. ¿Por qué? Porque fue el único valiente, fue el único que estuvo ahí con Jesucristo cuando lo crucificaron. Segundo, la palabra dice que Juan y Jacobo, su hermano, Jacobo también se llama otro hermano de Jesucristo. Jacobo, su hermano, eran pescadores, hijos de Zebedeo, pero Zebedeo dice la palabra, bueno, no dice la palabra, pero tenían varios barcos, no era cualquier pescador, ellos ya tenían una compañía. Por lo tanto, Juan, lo que sí dice la palabra es que él tenía relaciones relaciones me refiero de comercio o de amistad con los sacerdotes del templo, porque él les vendía el pescado. Entonces estamos hablando de que Juan tenía lana, tenía varo, tenía dinero. Ajá. Entonces, Jesucristo sabía que ninguno de sus hermanos iba a poder ver por su mamá. ¿Quién era el único que tenía las posibilidades para ver por María? Juan, el discípulo amado. Además era el único que estaba ahí. Ni modo que le dijera a Juan, Juan, dile a Pedro que se encargue de mi mamá. No, se lo dijo a Juan, Juan, te encargo a mi mamá. Amo a esta mujer, me cuidó, me trajo al mundo terrenalmente. Estuvo conmigo desde mi nacimiento, fíjense nada más, desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús. Pero no le dijo Jesucristo a Juan, y levántale altares, hazle cuadros, hazle imágenes, levántale un santuario gigantesco en cada país del mundo. También adora, jamás préndele 5,000 veladoras diariamente. No, Jesucristo nomás le dijo, te encargo a mi mamá. Eso es lo único que le dijo a Juan, cuida de mi mamá, ¿no? Ese amor inmenso que María tuvo por Jesús su hijo humano, por Jesús su hijo terrenal, fue recompensado cuando Jesucristo le dijo a Juan, cuídamela por favor, cuida a mi mamá. Es lo que le dijo Jesucristo a Juan, te encargo a mi mamá, cuídala por favor, tú eres el único que la puede cuidar. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Por ahí tengo una predicación de la obediencia y de la obediencia a la madre. Híjole, ni se las he querido nunca dar como clase. Hasta van a chillar porque somos bien malos con las mamás. Aún y cuando digas, es que todo lo que gano se lo doy a mi mamá, no tienes ni idea de lo malo que somos con nuestras madres. Todos. Y no hay ninguna madre que se lo merezca. Así me digas que tu mamá te tiró al río, pero bueno, ahí les va. Vámonos con la cuarta frase, la palabra de dolor espiritual. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, Eloí, lama sabactani está en arameo y ya traducido significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Váyanse a ver el Salmo 22 Salmo 22 versículo 1. Son las mismas palabras que David le está diciendo a Dios. ¿Por qué me has abandonado? Vamos a ver lo siguiente. Por ahí muchas veces en la congregación, en la iglesia, entre hermanos, en reuniones, es más, en las redes sociales está lleno de esta frase, que dice así, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mucho cuidado con esta frase, no está mal, le falta una parte y además no es bíblica.
No hay ningún versículo que diga esto, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El versículo más cercano que pudiera parecerse a esta frase está en el libro de Ezequiel, capítulo 32, capítulo 33, versículo 11. Es lo más parecido que podemos encontrar a esta frase. Pero ahí están los pastores, predicadores, maestros, lobos rapaces y todos los demás, siempre diciendo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y de ahí se crean doctrinas ahí entre los transgéneros, homosexuales y todo eso de que, no, es que Dios me ama así como soy. Nel pastel. Esta frase se tiene que completar con lo siguiente: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero el que se va al infierno es el pecador, no el pecado. Ajá. ¿Capichi? ¿Comprenden? Ok, está bien. Dile a los pecadores: Dios aborrece el pecado, pero a ti te ama. Sí, canijo, pero al final cuando el Señor te llame a rendir cuentas, el pecado se va a quedar en el mundo, pero el que se vaya al infierno es el pecador. Eso es lo que no les enseñan. ¿Por qué? Porque nada más están para decirles cosas bonitas, para que les dejen dinero, para que tengan muchos seguidores, para que tengan su iglesia llena. Pero cuando nos enteramos de la verdad, ahí es cuando dicen: ya ni quiero de seguir a ese porque nada más nos regaña y nos dice nuestras verdades en la cara. No, se las está diciendo el Señor por medio de su palabra. Ajá. Pero ¿qué pasa? Lo que sí dice la palabra de Dios, y en muchos versículos, que Dios es santo. Que Dios es santo y perfectamente santo. Ajá. ¿Qué pasa con esa santidad? Dice dice la palabra, escrito está, que Dios no puede consentir el pecado, que Dios no está enfrente del pecado, que el pecado no puede coexistir con Dios. Dios sí puede existir enfrente de un coexistir enfrente de un pecador, pero un pecador no podría llegar a la presencia de Dios si no se ha santificado, porque si no, pues sería destruido de inmediato. Ni siquiera Dios ni siquiera quisiera destruirlo. Su gloria inmensa sería la que lo destruiría al pecado y al pecador. Eso es lo que no le dicen. Dice la segunda carta a los Corintios de Pablo, en el capítulo 5, versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok. Dice Jesucristo: Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Ok. Cuando Cristo estaba en esa cruz, no se subió porque decía: pues voy a ver qué se siente. No. Él vino a redimirnos. No vino a redimir, vino a redimirnos a todos. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en esa cruz? Estaba pagando mi pecado. Mi pecado. Yo no sé si los fariseos, gentiles, publicanos, romanos, egipcios y demás fauna nociva que estaba presenciando el espectáculo de la crucifixión tenía pecado. Yo sí tengo pecado, tenía pecado y tendré pecado. Pero Jesucristo se subió a esa cruz por mí. Y ahí pagó mis pecados. Esa deuda que yo tenía con Dios, por todo lo malo que había hecho, por todo lo malo que hago, por todo lo malo que haré, Jesucristo me dijo: Juanito, estás bien tarado, tú nunca vas a poder pagar esa deuda. Yo me voy a subir en tu lugar. ¿Sí? Y muchos dirán: ay, pues qué padre, ¿no? Que alguien va a pagar mi pecado. Eso no quiere decir que ya estés salvo, porque tienes que aceptar a Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor y Salvador. Ajá. Cristo se subió por mis pecados. Yo no sé si ustedes nunca pecaron y a lo mejor dicen: no, pues yo no, o sea, pues Jesucristo se subió porque Él quiso. No, yo no tengo pecado, yo soy perfecto. Por lo menos por mí, se subió por mis pecados, por algo que yo no pude pagar, algo que yo no podía hacer. Jesucristo dijo: yo me subo por tus pecados, yo le entro. Ajá. Pero ¿qué pasa entonces? Jesucristo estaba cargando con los pecados de Juan. Olvídense de todo el mundo. Estaba cargando los pecados de Juan. Ajá. Por lo tanto, esos pecados, Jesucristo no podía estar en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque estaba cargando los pecados de Juan. Yo no sé si ustedes se quieren poner ahí su nombre de decir que estaba cargando sus pecados. Por lo menos mis pecados los estaba pagando. Y no crean que eran 2 o 3. Pobre Jesucristo, le di una roca de 1 tonelada a cargar con mis pecados. Ajá. Entonces Él se subió por mí,
pero no podía estar en la presencia del Padre. No podía estar en la presencia del Padre porque estaba cargando mis pecados. Bueno, yo sé que Víctor sí tiene pecado. Estaba cargando los pecados de Víctor y Juan. Estaba cargando esos pecados. Y por eso no podía estar en la presencia del Padre. Por eso hubo un alejamiento. No hubo un corte. Jesucristo jamás dejó de ser Dios. Jamás dejó de ser divino. Pero hubo un alejamiento del Padre. Ajá. Porque fue una frase de dolor espiritual. Porque esa íntima comunión que tenía Jesucristo con el Padre había sido hecha a un lado, había sido vulnerada. Ajá. Miren, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando quieren a alguien, cuando quieren a alguien o alguien los quiere, hasta de maldad lo hacemos así, de ignorarlo, ¿no? Y lo ignoramos y sabemos que eso causa dolor en el corazón. O sea, así, yo me acuerdo, ya le pedí perdón a mi mamá, no se crean, ya le pedí perdón. Pero cuando quería preocupar a mi mamá o cuando quería desquitarme de algo, no le aceptaba su comida. Y para mi mamá, no aceptarle la comida era peor que abofetearla. Ajá, no le aceptaba la comida y con eso me iba yo así bien orgulloso. Ay, ya que se quede con su comida, ¿no? Ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a mi mamá, pero me alejaba de ella. Y ella me decía, es que me duele que te vayas sin decirme adiós. Híjole, imagínense si eso siente una madre con un hijo. Imagínense lo que sintió Jesucristo cuando Dios dejó de tener esa comunión en él. Cuando dejó de tener esa comunión en él. Híjole, no puedo comprender, no dimensionar ese dolor que tenía Jesucristo. Olvídense del dolor físico. Ajá, no puedo dimensionar el dolor que tenía Jesucristo cuando dejó de tener esa comunión con el Padre. Muchas veces también nosotros, de burros, porque eso es lo que somos, bueno, no burros, no, porque el burro era un signo de realeza en los tiempos del Antiguo Testamento, de hecho del Nuevo Testamento. Nosotros de brutos, a veces le clamamos a Dios, ¿por qué me has desamparado? Cuando no salen las cosas como queremos, cuando no salen las cosas como las pedimos. Ay, ¿por qué me has desamparado? Ruéguenle a Dios de verdad, que Dios no les agarre la palabra y los desampare. Porque el día que de verdad los desampare Dios, van a sudar sangre, como dice la palabra. Entonces, aguas, porque acabamos de leer el día de ayer o ayer, no recuerdo, en Mateo, porque por tus palabras vas a ser juzgado, lo dice Lucas y lo dice Mateo. Ajá. Si yo me la paso quejándome, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy chaparro? ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no me encuentro una mochila con millones de pesos? ¿Por qué me has desamparado? Ah, ok, el Señor va a decir, ok, cámara Juanito, te voy a desamparar para que veas lo que es amar a Dios en tierra de ateos. Y a ver si es cierto. Tengan mucho cuidado cuando andemos ahí de boquiflojos. Vamos a ver por el tiempo, vamos a ver la última frase y ya el día de mañana terminamos con las dos frases que nos quedan, que son, bueno, la palabra de dolor físico. La palabra de dolor físico. Dice el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 28, que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Ajá. Tengo sed. ¿Se acuerdan cuando vimos el Padre Nuestro? Cuando lo vimos en la materia de oración, creo que fue la segunda clase o la tercera clase en la materia de oración, cómo desglosamos el Padre Nuestro y cómo se es válido no, a nosotros pedir por algo, a nosotros por medio de la oración se es válido pedir por algo, más de media oración después, no al principio, no al final, no luego, no, ya cuando le dimos alabanza a Cristo, a Dios, ya cuando pedimos que se establezca su reino, ya cuando pedimos que regrese Jesucristo, ya cuando pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra, ya cuando ¿cómo se llama? Pedimos por los demás, entonces sí ya le podemos decir, danos el pan nuestro de cada día. Imagínense todas las 4 frases anteriores que había dicho Jesucristo y hasta este momento, hasta la 5ª frase, Jesucristo pide algo para él, porque él dijo, tengo sed. Miren, la palabra dice que se le dio vinagre. Ajá. En esos tiempos, cuando fue escrito el Nuevo Testamento,
El vinagre era un vino, pero un vino rancio, era el vino de los pobres, no era vinagre como el que conocemos ahora, era un vino, el vino de los pobres, de hecho así se le conocía, porque era un vino ya viejo, un vino rancio, un vino que solamente lo podía pagar la gente pobre. La palabra dice que se lo envolvieron no en una esponja, porque hay unas versiones que dice esponja, es un hisopo. Hisopo es como una bolita de algodón, la pusieron en una lanza y solamente le mojaron los labios a Jesucristo. De esa manera le calmaron la sed. Imagínense nada más cuando vimos el Calvario de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando vimos el Calvario de Jesucristo? Todo lo que pasó, todo lo que le hicieron. Ya había perdido casi toda la sangre, ya había perdido todos los líquidos del cuerpo, ya había entrado en shock, ya tenía una condición del corazón medio extraña, ya estaba, ¿cómo se llama? Ya estaba en las últimas nuestro Señor y el cuerpo le exigía, el cuerpo humano que tenía Jesucristo en ese momento, le exigía líquidos. Entonces, ¿qué dijo él? Tengo sed. Se le esperaba agua. Lo que le dieron fue un vino viejo. Y ni siquiera un vaso, le dieron una esponja. Ok, la fatiga, el cansancio, el dolor, la pérdida de líquidos, el esfuerzo, la condición médica, pues era lógico que el Señor tuviera sed. Ajá, que tuviera sed y que tratara de mitigarse. Ajá. Miren, esta es una reflexión muy bonita de un señor que se llama Matthew Henry. Ajá, si lo quieren consultar, está en el comentario bíblico de Matthew Henry, que fue escrito en el siglo XVIII y hasta el día de hoy sigue siendo una increíble herramienta de aprendizaje. Pero este señor Matthew Henry, y yo lo apoyo, porque si voy a dar algo, tengo que decir sí o no está bien. Pero esta cita del señor Matthew Henry me gusta mucho, porque dice esto, dice así, dice, quizá estaba sufriendo por nosotros. Sí, claro, estaba sufriendo por nosotros en la cruz, pero él dice, el doble tormento en el que consiste básicamente el infierno. Ajá. Porque muchos dicen, no, es que en el infierno hay niveles, no, eso es que en el infierno te la vas a pasar a todo dar, no, pues es que en el infierno ni es cierto. Otros dicen, es que el infierno es puro fuego, ¿no? No, el infierno es el limbo, no, el infierno es el centro de la tierra. Cuando Jesucristo habla del infierno, habla de un lago de fuego y azufre. Por ahí busquen el video en YouTube que está ahí acerca de ¿cómo se llama? De lo que es el infierno, de lo que es, perdón, ay Dios mío, lo que es el verdadero infierno. Ajá. Perdón, me levanté muy temprano, me acosté muy noche, por eso me dio sueño. Bueno, el verdadero infierno va a ser que estés alejado de Dios. Ajá, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ajá. Es el alejamiento de Dios y lo peor es que es un lago de fuego. Y además, ¿cuál es el otro tormento ahí en el infierno? Para aquellos que creen que se la van a pasar bien suavecito allá en el infierno. La falta de agua. Imagínense ustedes estar, si aquí cuando el calorón está todo lo que da, ya estamos ahí echándonos el buche de agua, una agüita negra, una agüita de sabor, ya estamos ahí viendo a qué horas podemos echarnos. Imagínense en el infierno, van ustedes a estar, bueno, perdón, no, va a haber personas que van a estar en el infierno, en un lago de fuego y azufre, ¿y qué es lo que van a desear? Primero que nada van a desear arrepentirse por lo que hicieron para estar en el cielo, nomás que ya no van a tener oportunidad. Pero dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense lo que quería el rico, que con la punta de su dedo, le pusiera una gota de agua en la lengua. ¿Por qué? Por la increíble sed que tenía. Por la increíble sed que tenía el rico. De esa manera quería apaciguarla. Pero que le dijo a Abraham, no se hace, ¿no? Tú ya estás allá, nosotros acá. Lázaro siempre sufrió y nunca le echaron la mano. Tú siempre tuviste de todo y no le echaste la mano a quien se la tenías que echar. Bueno, a cada quien se le dio ¿cómo se llama? Se le dio la justificación, se le dio la redención que Cristo ganó para cada uno de nosotros. Ajá. Entonces,
Aguas, esta última es el sufrimiento de Cristo junto con la de dolor espiritual. En la anterior vimos, es más, vamos ya directo a la cámara para hacer una recapitulación, porque si no, se me van a dormir. ¿Qué pasa con estas 5 frases que vimos? Ajá, la primera, la palabra de perdón. No solo lo veamos del lado en el que el Señor perdonaba a los que los estaban haciendo sufrir. No, le estaba pidiendo a Dios, no les hagas nada, no les hagas nada. Yo estoy seguro que Dios quería destruir no solo la tierra, a los hombres que estaban ahí, ¿no? Quería destruir el universo por lo que le estaban haciendo a su hijo, porque no saben lo que hacen. También dice Pablo que si nosotros hubiéramos sabido que Jesucristo era el Mesías, no lo hubiéramos crucificado. Yo estoy seguro que Jesucristo se manifestara en la Ciudad de México en este año, en este mes, en este día, en menos de un año lo estuviéramos crucificando en el Zócalo. Ajá, porque así somos, y digo nosotros. Después vimos que le encargó vimos la palabra de perdón, vimos la palabra de salvación. Uy, esa palabra de salvación, de veras, esa deberían leer y releer y releer y releer ese pasaje de Juan, de los 2 ladrones, y ni siquiera van a preocuparse de si la secta tiene razón o el hermano que está en otra iglesia tiene razón o si los católicos tienen razón o si los adventistas, no, ahí está, lean y lean muchas veces ese y no van a encontrar falla, no van a encontrar falla. Vimos la palabra de amor, la palabra de que se preocupó por su mamá, se la entregó a quien podía mantenerla, a quien podía cuidar de ella. Ajá. Vimos la palabra de dolor espiritual cuando clamamos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera deberíamos de tener bocota para decir eso. El día que de verdad Dios nos desampare, ahora sí que como dicen, Dios te agarre confesado. Ajá. Y vimos la palabra de dolor físico, algo que experimentó Jesucristo. El dolor físico, el tener sed, el querer apaciguar ese dolor por medio de agua y que nadie le dio, ¿no? Entonces, mañana vamos a acabar con las últimas 2 frases que nos faltan. Ya les di ahí el spoiler en la primera lámina, de las 2 frases que nos faltan. Ajá. Híjole, y créanme, también lo hice a propósito. Son las 2 frases que ya, de hecho, bueno, antes de acabar, les quiero dar gracias, de verdad, les quiero dar gracias sinceramente, porque gracias a ustedes hacemos esto, porque el Señor no nos mandó. El Señor nos mandó a que hiciéramos esto. No es porque yo quiera, no es porque me da gusto, no es porque mi mujer me mandó, no es porque los demás me lo pidieron, no. Dios me mandó a hacer esto. Y hay muchos temas que probablemente ya tenía un poco de conocimiento de ellos, ya los había compartido, ya los había predicado alguna vez, pero este de las 7 frases de Jesús, a pesar de que tenía algo de conocimiento de ellas, nunca las había estudiado a fondo. Las estoy estudiando desde el sábado. Quisiera poderles dar todo lo que aprendimos. Desgraciadamente dárselos en 2 horas es dificilísimo. Por eso los invito a que lean, que investiguen, que comprendan, que mediten. Pero les doy gracias porque del sábado hasta el día de hoy le decía a mi esposa, ni abras el despacho porque está el chilladero allá adentro. El Espíritu Santo me conmovió tanto el corazón con estas frases que estaba yo llorando cuando las leía, cuando aprendía de ellas, cuando aprendía lo que significaban. Me da una alegría increíble verdaderamente ahora tener este conocimiento acerca de Jesucristo. Y es gracias a ustedes que me permiten transmitírselo. Ojalá, de verdad, créanme, de verdad se los digo de corazón, me hicieran más preguntas, me hicieran más sugerencias, me dijeran más cosas que quieren saber, que quieren aprender. Es un deleite hermoso estudiar la palabra de Dios. Es lo mejor que hay en mi vida. Gracias, señores. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque cada vez que platicamos de esto, porque cada vez que leemos la palabra te conocemos más y más y mi amor crece más por ti, Señor. No encuentro palabras para agradecerte lo que has hecho en mi vida. Te amo, te necesito en mi vida, quiero estar contigo, Señor. Quiero hacer tu voluntad,
Quiero que te complazcas en mí, quiero que me digas buen siervo fiel, Señor. Quiero que me des ese título de amigo tuyo. Señor, tu bendición siempre está conmigo. Yo lo que quiero es que me des sabiduría de lo alto para seguir conociéndote, para seguir leyendo, que me des fuerza para seguir adelante y perseverar en tu palabra hasta el fin, Señor. Que me des la fuerza y la sabiduría necesaria para llevar este conocimiento a todas las personas que lo necesitan, que lo deseen, que lo busquen, Señor, y que poco a poco se aumente tus ovejas, Señor, que lleguen a ti, que las estás llamando. Te doy las gracias por todas las personas que ven los videos, por los que los van a ver, por el tiempo que me das, Señor, por la fuerza que me das. Y Señor, que esto se acabe cuando sea tu voluntad, cuando tú digas o nos llames para otra cosa, porque sabemos que esto que tú has iniciado, hay muchas personas atrás de mí dispuestas a seguir. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza a ti, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios Padre Todopoderoso, mi Señor Jesucristo Salvador y mi Espíritu Santo, sustentador de vida. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios me lo permite, nos vemos en una media hora. Hasta luego.